Ya estamos con nuestros dos invitados aquí en el estudio. Acaba de llegar José Jiménez, que es el flamante delegado de Agencia DIV, y también está Roberto Zorrilla, el secretario general de FATPREN. Claro, él la tiene lunga, porque ya hace rato. Claro. Por ahí le puede dar algún consejo a José, que es nuevito. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, gracias por venir, No, José, felicitaciones. Sos el nuevo... ¿Está bien esto o está muy lejos? Lo acercamos un poquito. Sí, me parecía. Ahí va. Ahí está. Hace mucho que no vengo a una radio. Ay, mirá la gráfica te mata. Te mata. Bueno, sos el flamante delegado de Agencia DIV. Así es. Me olvidé la libreta. Sí, sabía que venía Roberto para anotar algunos consejos. Sería interesante. Bueno, ¿cómo fue que surgió esto de... Bueno, vos tenés compañeros que hace mucho que vienen trabajando, digo, a veces eso también hace escuela, ¿no? Vos tenés compañeros y a veces surge la necesidad del recambio, no es que ellos no van a hacer nada más, pero bueno, a veces está bueno ir cambiando por los tiempos. ¿Cómo fue que te animaste en principio? Sí, en principio la experiencia de la agencia en sí, o sea, no solo es mi primera vez, sino es la segunda vez de la agencia que tenemos delegados propios, porque recién el año pasado pudimos instalarnos como delegación propia. Nosotros estábamos dentro del ámbito de las corresponsalías, un lugar que peleamos un poco por salir porque no éramos una corresponsalía en sí, teníamos la agencia DIV tiene sede en La Plata, trabajamos todos, somos de acá, trabajamos acá. ¿Y son muchos? Claro, sí, más de 20 personas en total con administración. Entonces, de Gastón, Lupi, Sergio González, desde hace un tiempo venían también bregando por tener ese espacio. Bueno, Gastón ya había sido delegado de corresponsalías en representación de la agencia, entonces, bueno, ya él fue con Sergio, quienes más se movieron como para darnos ese lugar y finalmente lo obtuvimos. Entonces esta es la segunda elección que hicimos. En la primera Gastón y Sergio habían sido los delegados y bueno, a partir de ahí también se abrió un poco una experiencia nueva para nosotros, es cierto, con asambleas en nuestro lugar de trabajo, algo medio cotidiano, en ese mismo momento, ahí los que estábamos charlábamos un poco, Sergio nos preguntaba y Gastón nos preguntaba más o menos nos contaban que hablaban con la patronal, nos preguntaban cuáles eran nuestras inquietudes y a partir de ahí fue saliendo. Claro, porque hay como dos cuestiones cuando sos delegado. Por un lado, que sos el delegado, por supuesto, ante la patronal y bueno, hay que ir a hablar. Tenés que ir a hablar depende cómo sean tus patrones, algunos son más accesibles, otros son más duros, pero vos tenés que ir ahí, sentarte y, bueno, discutir, negociar y decirle las cosas que los trabajadores necesitan. Pero por otro lado también es la relación con el gremio ante quien uno es delegado, porque uno es delegado finalmente en este caso el sindicato de prensa bonaerense. Son dos roles por ahí, uno por un lado la patronal y por el otro lado el sindicato, y hay que aprender a tejer esas relaciones, ¿no? Sí, y en corresponsalía era un poco más difícil incluso porque con qué patronal hablábamos, porque eran un montón de medios que ni siquiera la mayoría eran gente que, bueno, justamente eran corresponsales que no tenían sede acá, entonces era más lejana todavía. Pará, vos decís, ¿con qué patronal hablamos? Porque DIV... No, me refiero a cuando pertenecíamos a corresponsalías. Ahora sí. El delegado de corresponsalías es como que tenía a cargo mucha gente de muchos lugares, claro, y no terminaba de establecer esa cercanía con la patronal en este caso. Ahora nuestro rol en DIV es diferente porque estamos más. Y te tocó un año movidito para arrancar como delegado, pensando también en lo que está haciendo la discusión de la paritaria durante todo este año, y que Agencia DIV, dentro de los medios en la ciudad de La Plata que están afectados por esta paritaria, es uno de los que más tiene un debate colectivo adentro. O sea, son pocos medios para explicarle a la audiencia. Estamos hablando del diario El Día, estamos hablando de Agencia DIV, y después el diario Hoy también debería incluirse en esta paritaria. Recién recordemos que este año tiene un blanqueo de todo el personal, recién a partir de este año eligieron delegado, pero todavía, digamos, el debate colectivo ahí adentro sobre lo que es la paritaria no está. También Revista La Tecla están bajo convenio, también los portales deberían entrar en esta paritaria, pero lo cierto es que en la Agencia DIV vienen debatiendo sobre cómo viene siendo la discusión paritaria. ¿Qué nos podés comentar de lo que fue esa? Sí, nosotros veníamos ya desde hace unos años, antes incluso de tener una delegación propia,
veníamos trabajando más informalmente, si se quiere, en este caso por ahí los jefes de redacción, que eran como más, hacían como de representantes nuestros porque tenían más contacto con los dueños de los medios. Bueno, recordamos, Agencia DIP es como una sociedad de medios del interior de la provincia de Buenos Aires que, bueno, hay un directorio de varios medios, de medios del interior. Entonces, bueno, en ese caso había como una charla, en este caso de los jefes de redacción, cuando por ahí la paritaria se atrasaba o había algún tipo de inconvenientes, iban ellos a hablar. Tal vez en ese momento lo que podíamos llegar a conseguir era un adelanto a cuenta, como para más informalmente arreglado, como para que no atrasarnos tantos en la paritaria. Y bueno, después con los años Gastón y Sergio fueron avanzando hacia, bueno, obtener por parte del sindicato el reconocimiento de que por la cantidad de empleados y demás nos correspondía tener una delegación propia, y a partir de ahí, bueno, ya en este caso Gastón y Sergio, este año, yo tomé la posta hace poquito relativamente, fueron conversando y obteniendo algunos logros más de calidad, si se quiere, porque, por ejemplo, bueno, más allá de las paritarias, este año se logró recategorizar a 6 compañeros que tenían una categoría diferente al resto, algunas otras cosas de condiciones laborales como la compra de sillas y cosas que se fueron charlando. En este caso, como decía Virginia, tenemos también la suerte, aunque parezca mentira, hay que decirlo así, de tener por ahí el directorio más cercano, más comprensible, con quien podemos dialogar y porque y a han veces no accedido. pasa eso. Sí. Digo, a veces las negociaciones son más duras, hay patrones que no y no. Qué sé yo. Siempre por ahí te van a decir no, porque le sale caro, qué sé yo, pero bueno, ahí está la posibilidad de sentarse a dialogar, ¿no? Sí, no es tampoco un camino de rosas, pero claro, no es todo que sí, pero bueno, han accedido a algunas reivindicaciones que venían desde hace algunos años que no se conseguían, y bueno, eso ha sido un trabajo muy importante, y bueno, en este caso Gastón y Sergio dejan la vara un poco alta para seguir este año. Para seguir. Antes de ir con Roberto, digo, cuando vos decís los chicos dejaron la vara muy alta, bueno, hoy Sergio es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa Bonaerense, así que bueno, ya no es más delegado de DIP, sino que está bueno, cumpliendo otra responsabilidad que tiene que ver dentro de la comisión directiva del sindicato. ¿A vos surgió de vos, los chicos te propusieron, tus compañeros te propusieron, a vos ya te interesaba, te daba un poco de quickie, incertidumbre, o dijiste vamos? No, creo que al principio dije vamos, y después, cuando fui elegido ahí digo, uy, ahora que viene. Pero no, fue como también un proceso más natural, porque todos nos fuimos involucrando un poco en las charlas esas que teníamos, que es importante, está muy bueno resaltarlo. Cuando nos reuníamos o nos juntábamos ahí, en realidad nos dábamos vuelta a la silla y ya charlábamos en redondo, porque estábamos todos ahí. A partir de ahí, como que todos nos fuimos involucrando un poco más, preguntando, haciendo propuestas, hablando de las condiciones laborales, de cuando era época de paritaria, de los porcentajes, calculando. Nos fuimos haciendo un poco a la fuerza, un poco expertos, entre comillas, en esas cosas. Y bueno, este año con los cambios que hubo, bueno, Sergio iba a formar parte del sindicato, Gastón, bueno, de hecho sigue, somos los 2 delegados. Y este año fuimos candidatos Gastón y yo, y que era como para, o sea, más allá de quién es titular y quién es suplente, esa nomenclatura que se hace, generalmente trabajamos juntos, como él trabajaba con Sergio en su momento. Entonces, Roberto, él acaba de decir algo que me parece que es fundamental. Participaban en la redacción, se daban vuelta y charlaban, discutían, y fue como se fue dando en un proceso natural en esto de mirarse entre todos los compañeros y pensar cuáles eran las dificultades, y bueno, salió, digamos, que fuera él, era Gastón. En muchos medios no pasa eso, a veces es difícil conseguir que la gente se involucre, a veces por miedo, a veces por desinterés, muchas veces es por miedo, ¿no? Depende también la patronal que uno tenga. Muchos trabajadores y trabajadoras dicen,
y yo mirá si con esto después me viene que me cambian el horario, o me despiden. Sí, muchas veces es por miedo. Digo que Ahí va. el mayor porcentaje de lo que sucede y que no se logre un nivel asambleario dentro de las redacciones es una situación de miedo de los compañeros, que es común no solamente acá, pasa en todos lados, nosotros los venimos viendo constantemente en las recorridas que hacemos, en los viajes que hacemos en los distintos medios, el miedo que tienen los compañeros de agruparse. Yo creo que igual, de todas maneras, más allá de esto, el trabajo que vienen haciendo y que es sumamente importante, el de los delegados, yo digo destaco porque es sumamente importante no solamente el trabajo que hacen de nexo entre los trabajadores y la empresa, y los trabajadores y el sindicato, así que estas situaciones vayan pasando lentamente. Digamos, hay y lo venimos viendo nosotros, hay un despertar, decimos nosotros, de los trabajadores de prensa, que no se veía hace mucho tiempo. ¿Vos sentís eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo notamos en el nivel de participación. Digo, sigo creyendo que todavía existe temor en los compañeros de participar, de involucrarse incluso con no solamente con los sindicatos, sino con las redacciones para formar las comisiones internas. Todavía sigue habiendo temor, pero insisto, creo que a mi criterio de ver las cosas me parece que hay un despertar. Los compañeros ya perdieron un poco el miedo de salir a la calle a protestar, a reclamar. ¿A qué lo atribuís vos? No sé, yo creo que tiene que ver mucho con la impronta que le hemos dado nosotros, y hablo a nivel nacional desde la federación, la relación que tienen muchos, el laburo que hacen ustedes, por ejemplo, desde el colectivo, y otras agrupaciones que han nacido, que han surgido de esta miseria que estamos viviendo, quizás que nos empuja a levantarnos, ¿no? Y a reclamar, levantar las manos, reclamar y empezar a protestar por lo que nos está pasando. La situación no es buena, no sé si va a mejorar en el corto plazo. Por eso digo, me parece que los compañeros ya están viendo, avisorando de que si esto no tiene un horizonte más claro, la realidad es que va a estar bastante complejo. La verdad que esto que vos decís para mí es muy importante. Yo te voy a decir la verdad. Yo prácticamente hace unos años no sabía que existía la FATPREN. No tenía presencia la FATPREN. Hace unos años, te estoy diciendo. Me parece que desde hace un tiempo a esta parte, la FATPREN salió de su edificio de la calle Solís, ¿qué está? Solís. Salió de Solís y empezó a recorrer el país. Sí. Por ahí hace unos cuantos años atrás no sucedía eso. Y eso me parece que cuando hay nosotros lo vivimos en La Plata. Cuando fue el conflicto en el diario Hoy con los despedidos, la FATPREN estuvo ahí desde el primer momento, y para mí no es un dato menor que uno tenga la tranquilidad de que vos sabés que a tu espalda tenés a la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, que viene, que te acompaña, que te asesora y que te cubre. Y así me parece que ocurre en muchos lugares del país. Claro, nosotros al hacer este programa hacemos las noticias gremiales, y por ahí cualquier trabajador de prensa no anda mirando todo el tiempo qué es lo que pasa. Pero hay conflictos en todos lados. Hay conflictos en el sur, hay conflictos, hubo un gran paro en Santa Fe, en Mendoza. Hay un montón de lugares en donde hay focos de conflictos, algunos más pequeños, otros más grandes. Y me parece que los trabajadores hayan empezado a hacer este movimiento que vos estás diciendo tiene mucho que ver con lo que la gestión que ustedes están haciendo. No es por tirarle flores, yo lo veo desde la realidad. Yo antes prácticamente no sabía que existía la FATPREN, no sabía que hacía la FATPREN. Nosotros tampoco. A nivel territorial mucho no hacía, tampoco digamos. Sabíamos que hacía. Sí, me parece que está bueno eso. Sí, la verdad que, gracias, aunque nos parezcan flores, pero sí, gracias. La verdad que a nosotros nos alienta mucho eso, y sobre todo cuando, me acuerdo cuando empezamos con el tema del conflicto, que para nosotros el conflicto del diario Hoy también fue una especie de prueba de fuego para medirnos en la calle, con los compañeros, salir a la calle, ver, la FATPREN está presente, más allá, y esto va a generar seguramente después polémica o no, más allá de lo que piensen las dirigencias de los sindicatos de base. Sí, claro. Si no, porque puede haber, o surge, o sucede, y nos pasó hace poco, diferencia en cuanto a las metodologías, ¿no?
pero nosotros tenemos claro cuál es el objetivo, cuál es nuestro horizonte, y es la mejora de la situación de los trabajadores de prensa. Sobre eso no hay discusión. Claro. No debería haber discusión, No. por lo menos, al menos, es lo que creemos nosotros. Seguramente en la metodología algunos se encuentran la excusa de no salir a la calle o no acompañar. Nosotros creemos que es necesario ganar la calle. La calle estuvo desierta de los trabajadores de prensa durante muchísimo tiempo. Nosotros acompañábamos, y eso lo decimos permanentemente, acompañamos muchas marchas de todo, docentes, choferes, de la UOCRA, de cualquier otro gremio, y pareciera como que nos conocemos los convenios, los estatutos de los otros gremios, pero a la hora de defender lo nuestro, salir a la calle y decir, bueno, yo vengo a estar acá, en la calle, no a acompañar desde la vereda la manifestación, sino como protagonista en la calle. Sí, o no cubriéndola. Exactamente. Porque nosotros vivimos Bueno, eso es otra cosa. las marchas de los demás. Eso es otra cosa que nos pasó y es gracioso. Digo, nos fuimos estuvimos haciendo una gira por la Patagonia. Nosotros, como trabajadores de prensa, convocábamos a marcha, y cuando salíamos a marchar, muchos de nuestros compañeros iban por el costado acostumbrados a cubrir marchas, Sí, tal cuando cual. en realidad los protagonistas éramos nosotros, eran ellos, digamos. Sí. Así que también esa es una cuestión sobre la que tenemos que trabajar, y en ese sentido el laburo que tienen que hacer los delegados para nosotros es crucial. Me parece que se empieza desde ahí el laburo que hagan los delegados, y a destacar, digo, no hay muchas provincias que actualmente tengan comisiones de delegados, por ejemplo. Mendoza es una, Corrientes es una, Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares es otra, y después, para de contar, no Claro. hay mucha, O sea no que hay un muchas gran provincias. trabajo por hacer Por eso todavía. digo, hay mucho trabajo por hacer. Me parece que todavía falta mucho, más allá de que mi opinión sea que veo un despertar de los trabajadores de prensa. Me parece que hay que trabajar muchísimo en esto, de que los trabajadores se empiecen a agrupar más en las redacciones, y incluso en los mismos sindicatos. Digo, si hay disconformidad con la conducción, y bueno, seremos los trabajadores quienes tengamos que tomar los sindicatos y hacernos cargo de lo que nos corresponde. Digo, por aquella vieja frase que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, por ahí nosotros también tenemos los sindicatos que nos merecemos. Si no nos involucramos, no pretendamos que las conducciones sean las conducciones. Exactamente. ¿Entendés? Sí, totalmente. ¿Y cómo está hoy? Digamos, la FATPREN está en el marco de una discusión paritaria que viene muy dura. ¿Cómo está hoy la situación salarial? Digamos, ¿cuán atrasado está el salario de los periodistas en términos, por lo menos, de la prensa gráfica? La verdad que está muy atrasado. La verdad que nosotros tuvimos un coletazo del primer semestre del año, de aquel primer semestre que parecía que iba a ser el milagroso, que en realidad nunca lo fue, todo lo contrario, fue un desastre como primer semestre en todos los sentidos, y no solamente en el gremio de prensa. Digo, hablo de 250.000 trabajadores casi en la calle, de todos los sectores. Nosotros no fuimos la excepción. Nosotros recibimos el palazo de casi 3.000 y pico de compañeros, que hoy ya la cifra me parece que queda anecdótica por la cantidad de compañeros que quedan en la calle y por la cantidad de medios que, a la luz de la pauta oficial, se abrieron en su momento y hoy se cierran, y se declaran supuestamente en crisis que nunca existió, porque han recibido muchísima plata en anteriores gobiernos. Sin embargo, igual decidieron cerrar las puertas. Digo, el salario de los trabajadores ha quedado muy, muy atrás. Y en el contexto de país en el que tenemos hoy, y por eso decía más temprano, me parece que el año que viene tampoco no va a ser un año muy fácil para los trabajadores de prensa, ni para ningún sector. En ese sentido me parece que estamos muy atrás. Nosotros tenemos una inflación medida e incluso reconocida por el gobierno nacional en el primer semestre de poco más del 45%, y han cerrado paritarias del 38 a 39 con mucha suerte. Nosotros estamos en una segunda etapa, un segundo semestre de cierre de paritaria, donde la patronal no te ofrece más del 35% con mucha suerte. Así que imagínate qué tan desfasados estamos con el primer coletazo del año, que fue el primer semestre, que estamos 10 puntos abajo, 12 puntos abajo. José, él está mencionando el tema del salario. ¿Vos cómo estás observando, intuyendo de cuáles son las principales preocupaciones de tus compañeros? Por ejemplo, en DIV, uno me imagino que debe ser el salario, porque es una preocupación para todos, pero ¿es puntualmente eso? ¿Hay otras cosas que empiezan a surgir de
de preocupación para tus compañeros o de reclamos? ¿Cómo lo vienen trabajando? Este año, bueno, más allá de haber recuperado estas categorías que se habían perdido en el tiempo, me parece que sí, está muy fuertemente centrado en el salario, pero porque, bueno, las preocupaciones las que contaba Roberto recién, uno va informando también siempre de la inflación y nuestros medios hacen lo mismo, y después es llamativo también que nunca ofrezcan lo que dicen, lo que decimos en los diarios, que también los medios avalan, ¿no? Siempre es más abajo la paritaria. Entonces me parece que hay mucha preocupación ahí. Siempre estamos viendo, bueno, a ver el 5, el 10, cuánto era el aumento al básico o no. Eso este año marcadamente se ha sentido más que otras veces, ¿no? Y lo digo como trabajador, digamos, no porque hemos participado de estas discusiones y creo que sí, que se está dando más la preocupación por ese lado, una vez que hemos resuelto también otras que, como te decía, la de los delegados, las categorías, la de tener delegados propios también fue una, la de cambiar un poco el mobiliario, porque estábamos... me acuerdo lo de las luces, ¿no había un problema con las luces? Que no... Sí, eso se solucionó con una mudanza. Claro, pero digo, parece una tontera. Exacto. Y no es una tontera, vos tenés que trabajar en buenas condiciones, con buena luz, con una buena silla, porque estás muchas horas. Sí, estaba más relacionado a la seguridad aparte, porque había algunas... Claro, pero bueno, esa también es misión de, qué sé yo, del delegado, del reclamo... Sí, fueron como dos cosas. Se solucionaron esas cuestiones con buen diálogo, y por otro lado, bueno, este año el contexto también nos llevó a que nos preocupáramos por la cuestión salarial centralmente. Estamos charlando con José Jiménez, flamante delegado de la agencia DIV, y con Roberto Zorrilla, secretario general de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que gentilmente vino desde Buenos Aires aquí a La Plata, al programa Señal de Base. Vamos a seguir charlando con ellos en un ratito, vamos a escuchar un temita y enseguida regresamos. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Miau, 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 michi, michi, miau.
alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Seguimos aquí en la mesa con José Jiménez y con Roberto Zorrilla, que nos han venido a visitar. ¿Cuáles son los desafíos que quedan, no? Uno está ahí, caliente, que es el tema del salario. Vos hacías mención a que, bueno, nosotros somos periodistas y publicamos. Bueno, la inflación es de tanto, según el índice Congreso, que el INDEC, que no sé cuánto. Y después, ¿qué pasa? Me acuerdo, Página 12 eran los trabajadores de Página 12, en uno de los comunicados decían, claro, la patronal de Página 12 quería salir como con una fuerte oposición a lo que está pasando, que la inflación 45%, y después cuando vamos a paritaria nos matan. ¿Qué pasa? Doble discurso, doble estándar. Esas cosas se ven todo el tiempo, todo en Página 12, bueno, tocaste un tema sensible, digamos, estamos hablando de Página 12, donde también los dueños vienen de este lado, digamos, claro, del lado del sindical. Sindicato Entonces, por ahí de los edificios, ¿no? Santa Marina, sí. Claro. Sí. Porteros. La verdad que en ese tipo de cuestiones vos decís, wow, ¿Qué pasó? estamos de los dos lados de la ventanilla. Sí. Y la verdad que da un poco de asquito, digamos, para quienes somos dirigentes sindicales que no queremos justamente eso, o esa resaca que está quedando de esa dirigencia sindical que viene de 20, 30 años de conducción. La realidad es que para nosotros es una vergüenza, o por lo menos yo lo veo desde mi juventud dirigencial como pésimo. No podemos dar ese ejemplo, y lo veíamos incluso cuando fuimos a protestar en BAE, cuando despidieron a 2 compañeros por participar casualmente de una marcha en donde el dueño de BAE, que es un importante dirigente sindical de CGT, digamos, estaba dando un discurso hablando de que no se podían despedir compañeros. Bueno, ese dirigente es dueño o accionista de BAE y despidió al otro día a 2 compañeros. Esas son cosas que no se entienden. No. Y José, ¿cuánto hace vos que estás trabajando en Agencia Libre? 9 años. 9 años. Casi. Ahora tu primera experiencia de participación gremial. Vos has estado también en las movilizaciones aquella del 2014, en el prensazo. ¿Cómo ves vos la situación del gremio? No específicamente digo de la conducción del sindicato de prensa bonaerense, pero sí del gremio de prensa acá en La Plata. Y creo que, bueno, como decía Roberto, por ahí hay cosas que nos han marcado fuerte, como fue el prensazo en ese momento, entre otras cosas por la situación del diario Hoy, pero como que nos sacuden grandes hechos, ¿no? Faltaría un poco de no tener que esperar a que sucedan esas cosas y poder juntarnos un poco más. Hablábamos en estos días, ahora que recién se está acomodando la nueva conducción después de las elecciones del viernes pasado del Sindicato de Prensa Bonaerense, de reclamar por parte de los delegados, que era algo que lo charlábamos con Gastón y Sergio, un poco más de convocatoria por parte del sindicato, que nos juntemos entre todos los delegados, porque por ahí al interior nosotros o algún medio que pueda tener una dinámica así pueda resolver sus cosas particulares, pero bueno, está bueno también que nos apoyemos entre nosotros para los delegados que no tienen una situación tan sencilla a nivel laboral, que les cuesta más pedir y hacer un poco más de fuerza. Me parece que reunirnos siempre, digo delegados, pero puede ser más allá que los delegados, pero en principio al menos poder llevar nosotros la voz de las redacciones a una reunión común y poder trasladar también las problemáticas de otros trabajadores. Esta semana, justamente en esta suerte de asambleas informales que se dan cada tanto en la agencia, planteábamos, a raíz de el último fracaso paritario de este aumento reiterado de Adira del 10%, de que no levanta eso, bueno, ya nos pusimos a charlar un poco más serio y decir, bueno, está bien, nosotros por nuestro lugar tenemos un buen diálogo, hemos conseguido un poco más, pero tiene que estar, y está, me parece, en todos los compañeros de la agencia, la noción de que también, bueno, tenemos que pensar en el colectivo y ver qué tipo de acciones podemos hacer para acompañar ese tipo de reclamos. Obviamente por ahí estamos en una posición de decir, bueno, no podemos nosotros hacer un paro o una medida directa contra nuestra empresa porque, bueno, han respondido
a nuestros reclamos, mejor, más o menos, pero han respondido a nuestros reclamos, pero sí inscribirnos dentro de esa lucha más general, porque también, digo, pensando en lo colectivo y también pensando que si al colectivo le va bien, a nosotros también nos va a ir bien, porque nosotros también negociamos o no en base a lo que surja del colectivo. Digo, puede ser, uno lo puede tomar como una cuestión colectiva que está buenísimo, pero también a veces a otras personas se les puede hacer entender desde lo individual. Bueno, también te va a beneficiar a vos si nosotros nos involucramos un poco más en la pelea general. Ese es un tema para mí central, el tema de la solidaridad y de acompañar. Por ejemplo, los que somos trabajadores de medios públicos y estamos en blanco, como debiéramos estar todos, pero sobre todo los de los medios públicos, tenemos una estabilidad asegurada que nos permite por ahí poner la cara, ir adelante, porque estás más protegido que otros trabajadores que de los medios privados, que aunque estén en blanco, bueno, despidos de trabajadores en blanco ocurren todos los días, ¿no? Ni hablar de los trabajadores precarizados, que me parece que junto con el tema del salario es el otro gran tema, que en nuestro sector, en el sector de los trabajadores de prensa, es muy alto el nivel de precarización, debido a que por ahí en los medios más grandes, hablemos de la Ciudad de La Plata, que en el diario El Día no ocurre, DIP, por ahí no ocurre, ustedes están todos en blanco, en el diario Hoy, ahora efectivamente están todos los trabajadores en blanco, pero hay un montón de medios más pequeños en donde la precarización es altísima. En el relevamiento que nosotros hicimos hace un par de años o un año y medio, bueno, nos daba casi la mitad de los trabajadores de los medios privados que estaban en situación de precarización. Y eso atenta mucho contra la organización. Primero atenta contra la situación del trabajador o trabajadora mismo, pero además atenta contra la organización. Porque vos, ¿qué le podés exigir a un trabajador que está en esas terribles condiciones de trabajo, que te salga a pelear y te levante una bandera, cuando es el eslabón por donde se corta siempre? Te echo y andar a reclamarle a ¿Sabes qué? Sí, ¿no? Me acuerdo que durante el prensazo, una de las marchas que hubo a la legislatura y a gobernación, en algún tramo de esa marcha, algunos compañeros tenían que irse más al medio o salirse un poco para que no los vean. Es muy terrible eso, ¿eh? Porque estaban en esa situación. Sí. ¿Los niveles de precarización cómo son a nivel país? Te estaba por contar justamente, y contradiciéndote en algún aspecto, digo, no en todos los medios públicos del Estado. Digo, tenemos hoy una paritaria con Radio Nacional donde tenemos 200 compañeros precarizados, muy mal. Claro, yo te hablaba de La Plata. No, por eso te saco el contexto local para llevarte a lo nacional. Genial. Tenemos 200 compañeros que están con contratos eventuales o artísticos, pseudoartísticos, lo encomillo porque digo, cuando una radio, un medio hace un contrato artístico, se supone que hace sobre un artista que se supone o intuimos que tiene otro nivel a la hora de sentarse, ponele. Bueno, ponele. Acá lo que hace Radio Nacional es contratos artísticos a compañeros que lo tienen, que se supone que tienen que ser de 2 horas, como en algunos contratos artísticos 2 o 3 horas, pero el compañero está 6 horas trabajando y hace un laburo de calle, hace distintos laburos, ¿no? Entonces no son para nosotros contratos artísticos y es lo que estamos discutiendo. Pero digo, dentro del mismo Estado también se precariza y mucho, y muy feo. Digo, estamos teniendo compañeros que cobran 3.000 pesos, como pasa en un caso de un compañero en La Rioja, y así en el interior es mucho peor, digamos. Y llevándote ya saliendo de los medios públicos a los privados, hay un montón de empresas, justamente mismo en La Rioja hay una cooperativa que surgió como cooperativa gráfica, que se llama justamente Cambio. El diario es El Independiente, donde de un montón de compañeros que entraron como cooperativistas de golpe y porrazo, pasaron, empezaron a emplear a otros compañeros. Ya dejó de ser una cooperativa y vos te das cuenta cuando entras y pedís el libro de ley, donde la diferencia salarial contrapone con la ley de cooperativas. Digo, se supone que en una cooperativa todos cobran iguales. Bueno, acá hay grandes diferencias. Entonces, bueno, ahí ya... y te cito solamente este ejemplo que para nosotros es el ejemplo, digo, una cooperativa. Así te puedo nombrar miles de casos en mi propia provincia, en Corrientes, donde hay medios que sí cumplen
el 541, que es el convenio gráfico, y medios que no lo cumplen, y compañeros que están cobrando en el orden de 7.000, 8.000 pesos, cuando en realidad deberían estar cobrando 15.000, 16.000 pesos. Entonces, 7.000, 8.000 pesos sos pobre, digamos. Sí, obviamente. Obviamente. Se supone muy que por después debajo de la se línea supone de que pobreza. de 13.000 para arriba ya no sos pobre, pero hoy, convengamos que hoy 13.000 pesos tampoco ni hablar. no te alcanza. No, es una situación gravísima y de la cual es muy difícil salir. Sobre todo, y vamos a ir haciendo una última ronda, teniendo en cuenta que hay una legislación que dice que los estados nacionales, provinciales o municipales no debieran colocar publicidad oficial. Bueno, ahora el tema de la publicidad oficial es un tema, está en discusión también por los manejos que se están haciendo, ¿no? Siempre es ¿Cuánto tiempo discutirán el tema? Sí, es un tema, ha sido un tema siempre, o porque se pone mucha y dónde se pone, o porque no se pone, pero digo, los estados no debieran colocar publicidad oficial o pauta oficial en aquellos medios que no tienen en regla a sus trabajadores, así lo dice el estatuto. Y esto no ocurre, digo, acá nosotros, hablando de nuestro territorio, sabemos que hay un montón de medios que reciben pauta de Lotería de la Provincia, de ARBA, de un montón de entes estatales, tortas grandes de publicidad, y que los trabajadores están en negro o están blanqueados por la mitad de su salario, que no les cumplen con el doble franco, con un montón de cosas. Y eso es algo contra lo que es muy difícil también, porque en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley en relación a eso y no se reglamentó, no se cumple. Imagínate que muchos de los que están por discutir sobre la pauta publicitaria a nivel legislativo, hoy a nivel nacional, son dueños de medios. Son dueños de medios. Claro. Digamos, no están en los papeles quizás, está algún hermano, algún primo, algún hijo, sí, pero todos sabemos que el medio es de... Y hay ejemplos muy claros, muy concretos, en San Luis, etcétera, sí, en Salta, además. Así que, ¿en manos de quién vamos a poner a discutir este tema que es tan sensible? Estamos hablando de dinero público. El artículo 64, que es el que vos citabas en el Estatuto del Periodista, lo dice claramente. Claramente, y el no hay Estado, duda. Y el Estado sigue dando pauta oficial, muchísima, y así han caído medios importantes, donde tenemos compañeros, son plumas interesantísimas, importantes compañeros que escriben, y que medios que han cerrado, caso Tiempo Argentino y demás, que siempre recibieron pauta del Estado, y de golpe el empresario decide retirarse y deja 120, 300, 800 compañeros en la calle. Claro. Lo cierto también es que justo estábamos hablando de la cuestión salarial, al menos en La Plata desde hace ya muchísimos años hay cierta naturalización entre los compañeros y compañeras de los medios de tener 2 o 3 laburos por esta cuestión de que con 8.000 pesos no vivís. Claro. Entonces hay también una naturalización en el hecho de asumir eso como que es así, como que laburamos así, pero también estas cosas que estamos charlando, las cosas que han podido conseguir los compañeros de la agencia DIV, lo que se consiguió concretamente en el diario Hoy, que es nada más y nada menos que estén todos en blanco después de muchísimos años. La verdad que un gran paso. Costó mucho, costó despidos, costó de dar la pelea, pero con unidad de alguna forma se consiguen las cosas también. Y lo que se está dando en el diario no es simplemente porque Nené dijo ya estoy grande y me quiero retirar y asumió su hijo y dijo yo como soy sindicalista los voy a poner todo en blanco. No, porque la Red 92, que es propiedad de Marcelo Balcedo, que él es sindicalista de SOEM, hasta ahora tuvo todos sus trabajadores en negro, con monotributo, hasta ahora, digamos. No es simplemente que ahora se volvieron buenos. Esto viene de mucha lucha anterior. Hay mucha gente que no relaciona una cosa con la otra, pero digo, hay 5 trabajadores despedidos que están en juicio, ya se consiguió una sentencia favorable, se dictó la orden de reinstalación, la empresa se niega. Digo, no son cosas aisladas. Lo que está sucediendo hoy en el diario Hoy no es la benevolencia de la nueva gestión, sino que también tiene que ver con una lucha anterior que costó mucho, porque sabemos lo que fueron los maltratos, los despidos y demás cuestiones en el diario Hoy históricamente. Así que por eso siempre bregamos por la organización y por la lucha. Los vamos a despedir porque se nos está terminando la hora. Qué fea palabra. Les vamos a dar las gracias. Les vamos a dar las gracias por haber venido. Y una última cortita reflexión antes de despedirnos, José. Bueno, invitarlos a todos los compañeros a lograr esa organización. Está bueno, no es tan complicado como parece, en el sentido de que, digo, bueno, no, por ahí estando delegado hay que dar la lucha, o por ahí, pero digo, en general
si nos juntamos en el medio, después que estemos organizados en el medio con otros medios, las charlas se van dando naturalmente, van surgiendo ideas. Muchas veces hay algunos reclamos que no terminan de ser reivindicados en algunos casos porque no se reclaman justamente, y uno después va viendo que a medida que va reclamando y va haciéndose presente en las discusiones, va obteniendo ciertos resultados. Nunca es lo que uno espera por ahí, pero siempre va habiendo pequeños pasos. Dijo un filósofo contemporáneo, paso a paso. Exactamente. Roberto. Sí, no, yo coincido en lo que dice José. Me parece que la palabra también tiene que ver con solidaridad. Me parece que los compañeros que están muy bien o que están bien, digamos, como es el caso de DIV ahora, también solidarizarse con los compañeros que salen a la calle y luchar. Lo han hecho, pero no es solamente el caso de DIV, sino también hay otros medios donde hay compañeros que están bien y que deberían solidarizarse con aquellos que están peleando porque se les aplique el convenio. Y después lo otro es ganar espacio. Si lo que venía viendo, y hablo ya de la cuestión local en el sindicato, veo que se ha incorporado una generación nueva de compañeros que tienen bríos, que tienen ganas de pelear. Bueno, hay que empezar a involucrarse. Si quieren cambios, los cambios solamente se dan cuando se involucra a la gente. Si no, no podemos llorar sobre la leche derramada. Totalmente. Vamos a decir modificaciones más que cambios. Bueno, modificaciones. Sí, la palabra por ahí es medio chocante. Les agradecemos enormemente que hayan venido. Gracias por la invitación. Roberto Zorrilla, secretario general de la FATPREN, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y José Jiménez, nuestro compañero aquí de la Ciudad de La Plata, de la agencia DIV, que nos encontramos. Él cubre mucho legislatura. Y yo a veces voy y le digo, che, ¿quién es aquel diputado? Porque yo no los conozco, y él los conoce a todos. Estuvieron aquí en Señal de Base. Si estás escuchando, estás en la Resistencia. Señal de Base.